Hola amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y los quiero invitar a mi programa Hoy con Dios este próximo jueves a las 8 de la noche, que va a ser en vivo, con invitados, con interacción junto con ustedes, con temas muy padres, es para creyentes y para no creyentes. Y bueno, pues los invito este próximo jueves en Telered Digital a las 8 de la noche este próximo jueves. Nos vemos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues iniciamos con la mesa diversa que a través de Telered Digital México les saluda Jorge Arévalo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, pues con mucho gusto llevándoles esta calidad de contenidos a todos ustedes, porque definitivamente lo de hoy es estar informados con tantas redes, con tantos medios que tenemos para tener vinculación con la información. Tenemos que aprovecharlo siempre tratando de aportar cosas bien positivas. Y hoy vamos a echarnos un clavado hacia la historia muy antigua, la historia ya más para acá, la contemporánea, y ver un poco la actualidad acerca de la comunidad LGBT+, pero bueno, creo que lo más correcto, de acuerdo a la investigación y a todas las pláticas previas a esta que compartimos con ustedes, con nuestros invitados de esta noche, lo más correcto es hablar de la historia de sexualidad, de las sexualidades no hegemónicas. ¿De qué es esto? Bueno, pues me acompañan dos grandes historiadores. Uno de ellos es Pedro Nogués Vizcaíno. Él es empresario y es doctorado en estudios del mundo antiguo, especialmente en el género del Imperio Romano. Así es de que imagínense, vamos a platicar cosas muy, muy interesantes. Y también nos acompaña el licenciado Alonso Hernández. Él es historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y director de archivos y memorias diversas. Así que hay mucho de dónde agarrarnos para conocer realmente la historia de todo esto, de las sexualidades no hegemónicas. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro y Alonso. Bueno, comuníquense con nosotros, hay un chat inmediato que estamos aquí leyendo y seleccionando sus comentarios y sus preguntas. Y también, bueno, saben que estamos a través de Facebook, a través de la página directa y a través de Twitter y de Instagram. Entonces hay muchas formas de estar en este momento con nosotros. Bueno, pues empecemos, Pedro Nogués, empecemos con la historia tan antigua como la misma historia de lo que es nuestras sexualidades no hegemónicas. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a Miguel Pérez y a Miguel Gómez por invitarme a estar aquí con ustedes. Y es un honor estar también con Alonso Hernández, que pues tiene muchísimo reconocimiento y es una autoridad en esto. Nada más matizar que yo soy doctorando en historia. Todavía estoy en ese proceso todavía. Son buenos deseos, por eso te lo di el título. Son muy celosos de sus títulos y yo, lejos de hasta que me lo gane, pues todavía no. Pero estamos en ese proceso. Muchas gracias por estar aquí. Pido por invitarme a estar aquí con ustedes esta noche.
Y la verdad es que es un tema que a mí personalmente me apasiona. Le he dedicado a mi maestría y mi doctorado a estudiar la sexualidad o la homosexualidad en la antigüedad. Y quiero empezar con este concepto porque cuando hablamos de homosexualidad, no podemos hablar, cuando nos referimos a los periodos de la antigüedad, es incorrecto hablar de homosexualidad. ¿Por qué? Porque la homosexualidad como la entendemos hoy, que es como una orientación sexual, afectiva, constante, de que tiene una persona hacia personas de su mismo sexo, pues es un concepto relativamente nuevo, es de 1860. Entonces, cuando nosotros hablamos de... voy a hablar de homosexualidad y voy a utilizar este término, pero solo lo quiero matizar y decir que no es del todo correcto. Tendríamos que hablar de relaciones entre personas del mismo sexo o prácticas homosexuales. Eso es bien importante porque cuando nos acercamos a los textos antiguos, que es lo que tenemos como nosotros para base, pues ni en griego, ni en latín, ni en hebreo existe un concepto que se pueda parecer a lo que nosotros significa la homosexualidad. Para los antiguos no existía la posibilidad de que una persona se enamorara de otra persona de su mismo sexo y tuvieran una vida juntos, o que tuvieran el concepto que para nosotros es de orientación sexual, ¿no? La sexualidad en la antigüedad, y yo creo que también hoy, que más bien en la historia de la humanidad es un continuo, ¿no? Nosotros para entendernos y para poder entender mejor la sexualidad y entender mejor a nosotros como personas como homosexuales, pues nos ha servido mucho entender el concepto de orientación sexual como homosexual, heterosexual. Pero realmente la historia de la humanidad nos muestra que no es del todo correcto. Es más, los seres humanos estamos más en un continuo que en un elemento polar en la sexualidad, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante que quiero como dejar claro al inicio. Otro elemento importante también es hablar de los autores, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a la antigüedad y vemos qué decían, pues la mayor parte de los textos que llegan a nosotros son textos escritos por hombres, textos escritos por gente en una situación de privilegio, ya sea económico o cultural, y la mayor parte de ellos pues, son textos que han sido conservados a lo largo de los años por pues, personas que a lo mejor no entendían o no estaban tan abiertas a la diversidad sexual. Entonces también, por eso muchos de los textos que nos llegan con traducciones un poco complicadas, y que también la visión de estos autores era la visión de hombres, ¿no? Entonces también es muy lamentable, pero tenemos muy poca o casi nada de evidencia de homosexualidad femenina o de lesbianismo, ¿no? Porque la mayor parte de los textos que llegan a nosotros pues, son escritos por hombres, para hombres, ¿no? Porque entonces el concepto o el estudio de la homosexualidad femenina pues es muy, muy reducido, y ojalá y debería haber más personas que se dediquen a eso y más estudios. Pero a ver si te entiendo. Entonces yo comprendo que estaba muy generalizada la práctica de una sexualidad con personas de mi mismo sexo, pero para nada estaba considerada una vida con una persona, siendo una vida emocional, una vida en pareja con una persona de mi mismo sexo. O sea, podía tener prácticas, pero llevar una vida heterosexual. Exacto, porque al final de cuentas, y lo veremos, que es un tema bien importante para entender también las condenas que había en su momento hacia las prácticas homosexuales, en la esencia de muchas de estas sociedades, pues era la supervivencia. Teníamos una esperanza de vida de 30 años, ¿no? Con una mortalidad infantil de uno de cada 5 niños que nacían se morían, ¿no? Antes de cumplir un año de vida. Y entonces, pues la esencia de las sociedades antiguas era la supervivencia. Entonces, todo el mundo te decía, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, no todos, porque cada sociedad había distintos, pero en las sociedades que había más se permitía más, te dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final te tienes que casar y tener hijos. O tener hijos, ¿no? Porque esencialmente lo esencial era tener hijos. De hecho, lo vemos desde, me voy a otra cultura que estoy saltando, pero bueno, la primera palabra que le dice Dios al hombre en la Biblia es creced y multiplicaos. Uh-huh. O sea, el primer mandato que
divino es, no le dijo, hoy, ¿cómo están? Sean buenos, traten mal a la gente. No, crezcan y multiplíquense, tengan hijos. Sí. Porque es lo más importante para las sociedades Y antiguas. además rapidito porque quién sabe cuánto dures. Exactamente, entonces eso es importante y también es importante, volviendo al tema de los autores, que entendamos que los autores, lo que escribieron, en qué momento lo escribieron y para quién lo escribieron y quién lo escribió. Y a lo mejor por pedido. ¿Eh? Y a lo mejor a solicitud de alguien. No, claro, o sea, esta línea. Eso sin lugar a duda, o sea, eso sin lugar a duda. De hecho, lo veremos más adelante cuando hablemos de las distintas prácticas. Era un elemento súper utilizado en la antigüedad, el calumniar o el acusar a alguien de prácticas homosexuales para descartarlo. Uh-huh. Hasta los dioses, ya lo veremos ahorita rápido en Egipto, pero era un elemento súper importante. Uh-huh. Pero cuando hablamos ahorita está muy de moda la cultura de la cancelación, ¿no? Es que vamos a cancelar a fulanito porque hablaba de no sé quién, es que ya no vamos a ver lo que el viento se llevó porque hablaba del esclavismo. Y es cierto, son cosas que hoy ya no podemos permitir que obras nuevas y que creación contemporánea toque ciertos temas como se tocaban en la antigüedad. Pero sí, por ejemplo, yo ahora que estoy haciendo mi doctorado, me acabo de chutar todas las comedias de Plauto, ¿no? Que es el comediante por antonomasia de la cultura romana, y él hablaba casi todas sus comedias de un hombre rico que le quitaba dinero a su papá para comprar una mujer y lo utilizaba, y su esclavo era el que se encarga de todo eso. Pues ya todas esas cosas no las podemos, no significa que cuando nos acercamos a los autores antiguos significa que validemos o que digamos que están bien lo que hacían. Simplemente tenemos que formarnos y formar a la gente y formar a la sociedad y formar a los jóvenes para poder acercarse con un espíritu crítico a los antiguos. Uh-huh. ¿No? Entonces eso es bien importante en lo que se refiere a los autores. Ya entrando al tema de las prácticas homosexuales en la antigüedad, pues como tú decías, Jorge, al inicio, pues están con nosotros desde siempre. Nunca han sido, como platicamos con Alonso el otro día, nunca han sido hegemónicas, ¿no? Nunca ha sido la mayoría de las personas que hacen las prácticas homosexuales o las prácticas de la diversidad sexual, pero siempre han estado presentes en todas las sociedades, desde que el ser humano es ser humano, y ni siquiera el ser humano desde que la naturaleza es naturaleza, existen las prácticas homosexuales. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro. Y si hay un elemento que tienen todas en común, y es que su condena, ¿no? O cuando les ponen en una situación distinta, o se pone el ojo en ellos, siempre, especialmente en la antigüedad, es porque se les relacionaba con la mujer. ¿Cómo? Claro. O sea, que un hombre estaba teniendo actitudes femeninas. Exactamente, es que ese es el tema esencial de la condena que ha habido histórica a la diversidad sexual, no solamente a la homosexualidad, sino toda la diversidad, al transvestismo, todo, está enraizada en el machismo y está enraizada en la discriminación a la mujer. Así es. Entonces, si vemos la mayor parte de las condenas antiguas, siempre es que te haces como mujer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el hombre en esa época tenía una dignidad superior, claro, a la de la mujer, ¿no? Sí, y el entrecomillado es ahora, porque se consideraba como tal. No, o sea, no, es que en esa época Alonso... Era lo que era. Así era, o sea, la mujer no tenía... Ser humano de segunda, que feo se oye, pero así era. Exactamente, o de tercera, o ni siquiera ser humano. Sí. Bueno, hay que considerar, depende de dónde vivías. Por ejemplo, si vivías en Grecia estaba el himeneo y de ahí no salías. Si estabas en Roma tenías una posibilidad un poco mayor de movimiento, de tener un cierto tipo de reconocimiento, pero aún así la mujer estaba por debajo. De hecho, una de las calumnias o de las insidias es señalar al César como la mujer de todos los hombres y el hombre de todas las mujeres, ¿no? Y exactamente. Y uno diría, wow, ¿el César era gay o era bi? No. Más bien, querían señalar al César para descalificarlo y como hoy en día se descalifica a muchos políticos, ¿no? Uh-huh. Pues es que es gay, ¿no? O es que es lesbiana, ¿no?
sin ver que detrás de ello existe una fobia. Totalmente. Claro, y un prejuicio, como decía ahorita Alonso muy bien, y un prejuicio que vuelve siempre a considerar a la mujer, a lo femenino, a todo como de segunda. Como que no, bueno, como que... Dentro de la comunidad, ¿qué les importa? Pero siempre que ven a una pareja es, ¿y quién es el pasivo? Sí, claro. Como que ¿para qué o qué? Sí, entonces, y ese es un elemento en común que tienen toda la antigüedad, ¿no? Que es importante entrar, y por ejemplo, ahorita entrando rápido, voy a hacer un esbozo rapidísimo porque se nos va el tiempo, si no, por ejemplo, en Egipto, pues en Egipto era una sociedad donde era prácticamente, no era bien visto la homosexualidad, ¿no? Tenemos pocos textos, pero por ejemplo hay uno que es muy interesante ahorita hablando de lo que decía Alonso, de Horus y Set, ¿no? Los dioses, hay un relato muy interesante donde pues, se van a dormir juntos y Set penetra a Horus, ¿no? Y Horus se despierta el siguiente y ve que tiene semen en sus nalgas, agarra el semen, se lo enseña a su mamá, a Isis, ¿no? Y la mamá se horroriza y le corta las manos, ¿no? Pero entonces para vengarse, Horus de Set, pues, él se masturba y con eso riega unas lechugas y esas lechugas luego se las come Set. Entonces Set hace algo peor, porque ese es un tema también bien interesante en toda la antigüedad. No es lo que era peor de todo, lo peor que puede hacer era hacerle una felación a alguien. O sea, el sexo oral, tú ser el que da sexo oral a otro hombre, eso era la peor calumnia, lo peor que puedes hacer, el peor oprobio, y de hecho cuando van los dos dioses a ver quién se iba a quedar con el trono de Horus, Set dice, es que yo lo penetré a él, y dice, sí, pero es que tú te comiste mi semen. Entonces, por eso se queda, porque era peor el elemento de la felación, ¿no? De ser, que haber sido penetrado o penetrar, ¿no? Al final de cuentas, te das cuenta un poco como siempre, como decía hace rato, la homosexualidad se utiliza para desacreditar a una persona en la antigüedad. ¿Por qué? Porque históricamente el hombre es el valiente, el dominador, el que logra, el que hace, y no el sumiso, ¿no? Y esto es un tema bien importante también, que es común en toda la antigüedad, que el sexo nunca es entre iguales. En la antigüedad... ¿Esa característica por qué? ¿Por qué se daba? Porque el sexo en la antigüedad siempre era un elemento de poder, de dominación. Y un superior nunca recibía una penetración, siempre era quien... No, claro que no, para nada. No, nunca. De hecho, lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero el sexo siempre era, nunca entre dos personas iguales, era o entre un hombre o una mujer, o entre un hombre y un esclavo, o entre un hombre y una esclava, o entre un hombre y un extranjero, o entre un hombre y una prostituta, o un hombre o un prostituto. Siempre había un desequilibrio de poder. Y siempre dominante. Y siempre había un elemento de dominio, ¿no? Entonces, por eso lo vimos ahorita como esta lucha de poderes entre los dioses en Egipto. Y lo mismo en Grecia. En Grecia, el concepto de la pederastia que existía en Grecia, pues era porque tú como ciudadano griego tenías a tu cargo la educación de un ciudadano que iba creciendo, y en esa educación que tú le ibas dando, parte de ese proceso y ese ritos iniciáticos era tener sexo con él. Pero entonces ahí había ciertas reglas, porque si estabas preparando un ciudadano, no lo podías inducir a que fuera pasivo, ¿me explico? No. A él lo tenía dentro. En ese contexto sí. En ese contexto él tenía que recibir, porque era parte de su rito iniciático de entrar a formar parte de la sociedad de los hombres. O sea que los asegúnes siempre han existido. Exactamente, entonces era parte del rito iniciático. Alonso. Sí, a ver, Alonso. Y aparte, por ejemplo, los jóvenes tenían que de alguna manera seducir al adulto para que el adulto le diera regalos, y entre más regalos, eso quería decir que el joven estaba cumpliendo con el rol de ser el amado de este adulto. El deseado.
el deseado, que finalmente era quien lo estaba educando, quien lo estaba convirtiendo en un hombre adulto, pero era una regla. Si crecía, ya cuando se volvía adulto, ya no podía seguir teniendo ese tipo de relación. Era muy mal visto que dos hombres adultos tuvieran. Y cuando le empezaba a salir la barba Sí. o se empezaba a fisionomar como hombre, ya dejaba de ser el objeto del deseo. Pero entonces llegaban los jóvenes y él ya se ponía en el otro lado de la moneda. Exacto, o sea, tú te volvías la parte penetrada. Y para rápido, porque si no se me ve el tiempo, hablar rapidísimo de Roma, que esto es bien interesante, porque en Roma el ciudadano romano se esperaba que él pudiera tener sexo con quien quisiera. De hecho, tenemos Catón el censor, que era pues, la moralidad de la época, en varios juicios en los que hablaba. Hay un juicio muy interesante donde un representante del gobierno romano en Galia, para satisfacer el gusto de su amante, que era un esclavo, que nunca había visto unos gladiadores, mató a alguien, ¿no? Y a él lo condenan por matar a alguien, pero nunca lo condenan por tener un amante. De hecho, o sea, la literatura romana está llena de contextos y visiones y de relatos donde un hombre tiene sexo con otro hombre, pero mientras que ese ciudadano romano sea la parte activa. Es parte de los usos y costumbres y se van cambiando con el pasar de los años. Exacto, el contexto romano es: tu ciudadano romano tienes que aparentar ser la parte activa y puedes tener sexo con mujeres, con hombres, con esclavos, con extranjeros, con prostitutos, pero mientras mantengas la apariencia de ser activo. La apariencia. Y ya en el hacer. Claro. Mientras que mantengas la apariencia. Hoy justamente y con esto termino, estaba ahí leyendo Cicerón, y en una parte él empieza a hablar sobre las prácticas homosexuales, y en otro dice: es que lo peor del mundo son los afeminados. O sea, entonces dice, no hay problema con que tú tengas sexo con hombres, pero lo que está muy mal es que seas afeminado, porque te haces como mujer. De hecho, hace rato lo decía Alonso, una mujer en Roma tenía mucho mayor poder, pero si a ti te acusaban de ser homosexual, de ser pasivo, perdías tu derecho a representar a otro en el Senado, porque las mujeres no pueden representar a otro en el Senado, ya porque te hacías como mujer. Porque tenías la imagen de una mujer. Sí, porque renunciabas porque el ciudadano romano tenía que ser dominar y conquistar y someter en todos los aspectos de su vida. Entonces, hombre al 100% y la mujer te quita parte de ese porcentaje. Exactamente. Y no me enrollo más porque si no, pues seguimos adelante. Y luego caminamos más hacia el presente. Y ahorita, como quieras, tendremos participación contigo, pero no es que ya charrín chin chin. y vámonos un poquito más hacia el presente de la mano de Alonso Hernández, historiador y bueno, les recuerdo, director de archivos y memorias diversas. Adelante, Alonso. Bueno, es muy curioso porque, como comentábamos la vez pasada, tenemos mucho de romanos en estas épocas. En siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, seguimos teniendo muchas concepciones muy romanas, ¿no? El hecho de que el activo, el macho dominante, el macho alfa, sea como que de alguna manera elevado al canon de semidios, y la persona afeminada o femenina es muchas veces repudiada o inclusive sujeto de violaciones a sus derechos humanos de innumerables maneras, ¿no? En eso seguimos siendo muy romanos, ¿no? Pero también parte de esta vivencia de las culturas helénicas y de la cultura romana despertó digamos, dando brincos, porque me toca un poco más lo contemporáneo, dando brincos en el 19 se ha redescubierto y de hecho en el siglo XIX se empezó a hablar de el amor griego de nuevo, para hablar de las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Y es a partir de que en el siglo XIX se empieza a categorizar, a querer categorizarlo todo, que nace la palabra homosexual, ¿sí? Y nace para diferenciar entre las prácticas entre
personas del mismo sexo y personas que tienen relaciones con el otro sexo, ¿no? Por ahí está la anécdota de la reina Victoria, que cuando le decían que en la ley, en el Código Penal, que habría que penalizar las relaciones entre las mujeres, la reina Victoria decía, ¿y por qué? ¿Qué pueden hacer dos mujeres en la cama? Digo, si la reina Victoria hubiese sabido que pueden hacer dos mujeres en la cama, seguramente no lo penaliza por lo delicioso que seguramente han de ser, sí, las relaciones sáficas, ¿no? Y en ese sentido, cuando se da esta cuestión de separar la sexualidad, se empezó también, bueno, no se empezó, se retomó la penalización de la sexualidad. Durante algún tiempo estuvo penalizada por las iglesias, sobre todo por la Iglesia Católica, mientras estuvo la Inquisición, estuvieron los juicios de sodomía, pero hacia el siglo XIX, ¿sí?, la homosexualidad lo que trató fue de sacar, de secularizar la visión religiosa de que la sodomía era un pecado, ¿sí? Por gracia o por desgracia, lo agarraron los médicos y dijeron, entonces es una enfermedad. Y para muchos, sobre todo en Alemania, fue una salvación, porque en Alemania el juicio no nada más era que te condenaban a la pena capital, el párrafo 175 del Código Penal prusiano, sino que también pues te confiscaban todas tus propiedades, ¿no? Entonces, hacia finales del siglo XIX se van haciendo el primer colectivo por los derechos de las personas homosexuales, que la palabra homosexual no fue la primera que se utilizó. Por ahí estaba el uranista, que quiere decir que estábamos bajo la advocación de Afrodita Urania, digamos que era la diosa que manejaba nuestros afectos y nuestros amores, y por ahí están... ¿Tiene esa nomenclatura? Por ahí está esa nomenclatura, por si ustedes leen Coridon y dicen que es uranista, bueno, pues es alguien que amaba a alguien de su mismo sexo, ¿no? Y de finales del siglo XIX hasta el siglo XX se empezaron a dar una serie de reflexiones en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que finalmente del viejo mundo se fueron al nuevo mundo con respecto a que no es malo, a que no era malo amar a alguien de tu mismo sexo, ¿no? Pero todo fue un proceso muy lento, ¿sí? O sea, estoy acarrereado igual que Pedro. Y te puedo decir que para cuando llegan el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿sí?, la gente estaba pidiendo derechos humanos, derecho por las mujeres, derecho por las personas afrodescendientes. En los años 60 ya había un gran camino. Tan solo unos 10 años antes estaba la Mattachine Society trabajando ya en Estados Unidos por los derechos y por la cultura de las personas homosexuales, pero escondiditos, sin que nadie supiera. Las hijas de Bilitis eran muchísimo más aguerridas, salían a la calle y protestaban por los derechos de las mujeres. Y es muy curioso porque si vemos el nombre de las hijas de Bilitis, tienen un contexto de historia antigua, de cánticos, ¿no? Las canciones de Bilitis, ¿no? Sin embargo, la Mattachine Society en los años 60 trató de hacer en México una primera célula de jóvenes creadores en aquel momento que reflexionaran y que hicieran cultura homosexual. Sin embargo, en los años 60 todavía como que
estaba un poquito más difícil por la represión de una dictadura perfecta, como diría Mario Vargas Llosa, de la cual primero los estudiantes, bueno, primero los médicos, los maestros, y al final los estudiantes capitalizaron todo este malestar social y, digo, así como en París hubo un mayo en el 68 y en Praga hubo un 68 y en Estados Unidos el 68 también movió muchas cosas, el 68 en México fue el destape, el despierte de los jóvenes a tener su ciudadanía. Y en ese destape de que los jóvenes empezaban a ver su ciudadanía, también empezaron algunos jóvenes a preguntarse sobre sus derechos, ¿no? Y ellos y ellas se veían como homosexuales y se asumían como homosexuales. En aquel entonces la palabra lesbiana era una palabra muy mal vista por las compañeras. Ser lesbiana era casi, era una grosería. Ellas se asumían homosexuales. Entonces vamos viendo un proceso muy lento para llegar a las identidades que ahora conocemos como LGBT+, ¿sí? Para resumirlo de alguna manera. Todos, con todas las letras. Pero ya desde entonces había personas que se transvestían y que podremos decir son el origen o son uno de los múltiples orígenes de las personas trans hoy en día, y que en aquel entonces se asumían o les llamaban vestidas, ¿no? Había en aquel entonces ya personas que amaban hombres y mujeres y aunque todavía no estaba bien definida la identidad bisexual en México, bueno, podemos decir, ya eran los visos de la bisexualidad en México, ¿no? Nos dice Fernando Pérez Ortiz, los griegos sí establecían relaciones afectivas entre parejas del mismo sexo. Pero no entre adultos. O sea, ya lo vimos. Ahí la idea entre los griegos era un mayor y un menor. Si te salías de ahí, ahora sí que, como decían en Los Simpson, tabla, te toca tabla. Y que perdón que me meta el tiempo, pero adelante, Pedro. El concepto del afecto y del amor, porque, o sea, de hecho, hoy también lo decía Cicerón, es que para ellos, cuando hablan del amor y hablaban de, no, es que estoy enamorado, no es el mismo concepto que nosotros. Ellos, es puro deseo. O sea, el amor era tener práctica sexual con alguien. Exacto, o sea, no era, es que estoy enamorado y los ojos de mi amado, no sé qué. Lo vemos desde la visión del amor romántico que tenemos en el siglo XXI, pero el amor en esa época, cuando decían de esas relaciones afectivas, era pues mucho más, era más relacionado, más temas de deseo, y por eso, como decía Alonso, cuando le salía barba y se le engrosaba la voz, se les acababa el amor. El deseo o incluso el permiso social para tener práctica sexual con el mismo sexo. Seguramente hubo parejas que mantuvieron toda la vida y que fueron muy felices y que tuvieron, pero no existía ese concepto, ¿no? O sea, no existe una forma mental para entender eso. Pero bueno. Como siempre, que el closet luego es todo un vestidor, no nada más un closet. Y que aparte podemos decir que si hubo o existieron esas parejas, por desgracia no llegaron esos relatos, porque, por ejemplo, nos llega el relato de Adriano y Antino, nos llega el relato de Alejandro y de Bagoas. Entonces, era mejor visto eso que, por ejemplo, una relación amorosa entre adultos en Grecia y en Roma con alguien de menor nivel. A Heliogábalo lo satanizaron, no tanto por sus fiestas orgiásticas, no tanto por querer ser mujer y estar pensando en que lo operaran, sino porque se dejaba penetrar por esclavos. Eso fue lo que casi provocó por el chofer que le llevaba su carroza. Se casó con él, de hecho. A ver, ustedes que son historiadores, traigo algo con agenda. Ustedes que son historiadores, nos ha permitido la historia
llegar a tener todo lo que deseamos saber, una realidad, o nos ha llegado muy depurado? ¿Qué nos dice la historia? Pues lo que pasa es que, como decía la abuelita, de lo encontrado, lo que aparezca, porque hemos vivido una situación de destrucción de patrimonio cultural, documental, vivencial terrible, más aparte, como lo decía Pedro, o sea, una cosa es los escritos que te llegan, pero tienes que ver quién los escribió, ¿Quién nos mandó? cuál era la línea, porque por ejemplo, tan solo para la conquista que platicábamos la vez pasada, una cosa era lo que dicen los códices que se escribieron antes de la conquista, porque los códices que se escriben después de la conquista ya vienen con línea, más aparte lo que dicen los conquistadores para justificar esa conquista y lo que dicen los misioneros para decir es que estos pueblos no eran tan, o sea, la cosa era el tan, ¿no? Ajá, Entonces, ¿qué tanto es tantito? por eso, por ejemplo, fue tan importante el trabajo de Miguel León Portilla, porque él da esta visión de los vencidos, o él trata de que los vencidos hablen a partir de esos textos, que es, por ejemplo, uno de los trabajos que hace todo historiador, ¿no? Porque nosotros, ¿dónde se encuentra nuestra historia? Se encuentran, si bien en textos antiguos, pero cuando uno quiere escarbar en historia un poco más contemporánea, ¿dónde los encuentras? En fallos judiciales, en tribunales penales, en listados de gendarmería, en algunos artículos sobre la medicina, y entonces te vas dando cuenta de que no es la voz de la persona homosexual, bisexual, trans, o de la persona que es sujeta a leyes o a tratamiento médico. Es más bien la voz de quien está condenando mediante leyes o mediante tratamiento médico. Entonces, tienes que ir depurando también todas esas otras voces hegemónicas que lo que quieren ejemplificar es que es una conducta errónea, es un pecado, es un delito, aunque sea un deleite, vaya, es, digamos, tener que ir diseccionando, y creo que es algo que nos apasiona como historiadores, pasarnos 2 días seguidos leyendo, checando periódicos para encontrar 3, 4 líneas o entre líneas las posibilidades de esas voces que no se oyen en primera instancia, ¿no? Y luego entre líneas preguntarte, ¿no será que tengo una tendencia yo por lo que estoy pensando ahorita y no vaya a malinterpretar y en fin? Sí, también es eso, dejar la agenda LGBT o dejar la concepción que tenemos ahorita por lo LGBT a un lado, ¿no? Aunque, digo, como comenté hace un ratito, somos muy romanos para ser mexicanos del siglo XXI, nos seguimos llevando por el control, por el poder, las relaciones desiguales, por tener estas cuestiones de, por ejemplo, en las cuestiones LEDER, que son muy, que tienen sus reglas, pues finalmente hay como ciertas categorías, ¿no? El amo, el esclavo, ¿no? El dominante, el máster y el que finalmente asume un papel más pasivo. En ese sentido seguimos siendo muy romanos, ¿sí? Pero tiene que ver con un proceso de conciencia, de evolución de pensamiento, de mentalidades, que es muy lento. Seguimos siendo muy judeocristianos, ¿sí? Perdón, pero me fui, ya volví. Sí. Seguimos siendo muy judeocristianos, y de hecho, todos los conceptos que tenemos hoy sobre la homosexualidad
nacieron al finales del Imperio Romano y son herederos de parte de la historia griega, parte de historia romana, parte de judaísmo y parte de la filosofía estoica, que es esencial para la configuración del cristianismo como ascetismo y del cristianismo. Y es que tenemos muchos colores, tenemos muchas formas de ver y de sentirnos y de ser, pero entonces, no hipócritamente, sino estratégicamente, mostramos la parte que nos conviene en determinado momento. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos un poquito de esto, somos un poquito de aquello. Me suena de pronto como a que somos en un momento determinado de una manera porque es la que más conviene al deseo del momento. Yo creo que porque hemos construido, como historiadores, lo que te das cuenta, y lo ven cualquier persona que se acerque a la historia, los griegos heredaron de los persas y los romanos de los griegos, y los cristianos de los romanos, y el imperio bizantino. O sea, vas construyendo. O sea, creo que no es que quieras ser hipócrita, sino simplemente somos herederos de muchas, y nosotros hoy aquí también de los pueblos originarios, o sea, hemos ido heredando muchas cosas, ¿no? Que nos configuran como sociedad y como personas. Somos la suma de todos. Somos la suma de todos en una cadena. Y como decía Luis González de Alba, llegamos a una película que ya tiene mucho tiempo de estar corriendo, llegamos a algunas escenas y después de nosotros van a venir otras escenas, ¿sí? Así es. Pero es una sola película, ¿no? Vamos a ver ahorita que termine, vamos a ver qué opinan la gente que está con nosotros. Sí, Alonso. Por ahí alguien está preguntando sobre si se puede considerar un antes y un después en el activismo LGBT con la llegada del VIH-Sida. Claro, Carlos Monsiváis lo comenta en sus crónicas y lo dijo a cada rato. Estábamos en una fiesta porque en los años 70 se había logrado la liberación o estábamos en la fiesta de la liberación homosexual, y ya empezaba a verse esta liberación también lésbica, que la lésbica es un poquito anterior a la liberación homosexual. Y bueno, pues de repente llega esta enfermedad que diezma por completo a las poblaciones homosexuales en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, y que costó mucho trabajo comprenderla. Al principio decían que era el cáncer rosa, al principio de repente había mucho miedo porque la gente no sabía cuál era el medio de contagio, y prácticamente lo que provocó es que se viera al homosexual con la suma de una enfermedad contagiosa y mortal en aquel entonces, y se le excluyera porque era homosexual es igual a muerte, ¿no? Homosexual es igual a SIDA, SIDA es igual a muerte. Y, fue más dramático que esta pandemia porque yo he escuchado de muchos amigos mayores que me decían: a la semana enterrábamos a 15 personas, ¿sí? Ahorita nos aturde el Facebook porque vemos gente que ha perdido o amigos cercanos que han perdido, o nosotros que hemos perdido una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, alguien conocido. En la época del VIH-Sida fueron por lo menos 15 a la semana, donde la gente quería vivir lo máximo porque no sabía si al día siguiente, si 2 o 3 días seguía vivo. Y así evidentemente eso le pegó mucho al activismo, porque mucha gente muy importante, muy necesaria, Marcos Osorio, Francisco Galván, los perdimos por la cuestión del VIH, y muchos artistas, muchas personas del ámbito cultural igual se nos fueron por el VIH-Sida, ¿no? Entonces, yo siempre digo,
tengo una maricónica madre que es Javier Lizárraga, pero entre Javier Lizárraga y yo, hay por lo menos, Javier puede ser fácilmente, biológicamente como mi padre, pero yo ahí me perdí de la conexión con un hermano mayor. Lo que yo estoy haciendo ahorita, lo estaban haciendo la gente del FAR, la gente de Lambda o la gente de Cálamo que falleció. O sea, hay una o dos generaciones que desaparecieron y todo ese aprendizaje desapareció. Y es algo muy duro. Hay un antes y hay un después. Y el después puede desaparecer si no cuidamos los archivos de las organizaciones de lucha contra el SIDA. O sea, por ello es tan importante que los archivos los mantengamos y no los tiremos a la basura, que es lo que ha sucedido siempre, ¿eh? Y no nada más con la cuestión de la población LGBT. No, con todo. Se muere alguien en la familia y la familia va por los valores, por el cuadro, por las cosas valiosas y los papeles, esos a la basura, ¿no? Y ahí se van archivos de movimientos sociales, de familias enteras muy importantes, ¿no? Y de vivencias. Sí. Aprovecho para saludar a Yanni JB, Miguel Ángel Corona Barajas, a Ramiro Morales, también a Gabriel García, quien nos comenta: todos los días se encuentran más y más historia de la normalidad homosexual en la historia. Eso nos dice él. Y también nos preguntan acerca de los inicios de las marchas del orgullo en México. Okay. Sobre el tema de la normalidad, lo interesante, y es un poco, nomás para hacer la acotación, es que como no existía un concepto que dijeran, cuando se tradujeron todos estos textos de griego y de latín y de y de hebreo, como no existe un concepto sobre la homosexualidad, o que dijera, pues esta palabra es gay, o esta palabra es homosexual. Entonces, pues, afeminado, blando, hay varios conceptos que siempre quedan un poco nebulosos. Entonces, lo que se vuelve a leer, de hecho yo ahorita estoy haciendo un esfuerzo por leer otra vez los antiguos para encontrar perlas, como decía hace rato Alonso, donde cuando encuentras, dices, es que aquí encontré algo que, esto es lo que quería decir el autor antiguo, ¿no? Entonces, y vas encontrando perlas, pero no es la normalidad, porque nunca la homosexualidad, y ese también es un elemento importante, nunca ha sido normalizada en la historia. Hasta ahora estamos en ese proceso de eso, pero así es. En un momento, incluso aunque hubiera un protocolo en que se pudiera permitir dentro de ciertos aspectos, había mucha gente que incluso que fuera permitida la criticaba y lo utilizaba como herramienta política y para atacar y para denigrar a las personas. O sea, no era jauja ni era una situación idílica. Poniendo como ejemplo, por ejemplo, a Helio Gábalo. A Nerón. Nerón se casa con un hombre que es casado, que es castrado y trasvestido, que se parece a uno de sus grandes amores. Se casa, pero es la excepción a la regla. No existe el matrimonio igualitario en las leyes romanas, ¿sí? El matrimonio igualitario viene hasta después de llegado el VIH. Antes, en los años 70, lo que queríamos era que no existiera ya el matrimonio por considerar que era parte del aparato opresor del Estado. Uh-huh. Con el VIH-Sida, ¿de qué nos damos cuenta? De que a las parejas del mismo sexo, a las parejas homosexuales, sin derechos. Se quedan sin derechos, las familias los separan, los dejan morir solos, les quitan las propiedades, al que sobrevive, pues ni ver morir a su pareja, ni ver ni recuperar sus propiedades, porque se las quita la familia, ¿no? Entonces, uh-huh. El matrimonio, que hoy en día nos mueve mucho, significó hacia finales del siglo XX, principios del XXI, la posibilidad de heredar a tu pareja, de darle una protección legal, no porque quisieras ser el señor sino ni la fiestecita, ni porque traiga uno el traje de novio ahí en la cajuela. Y asaltar a todos los amigos con
con la mesa de regalos, ¿no? Allá en la tienda rosa. En la tienda rosa, fíjate. En la tienda rosa, sino salvaguardar tus derechos, que era lo más importante, y los derechos de tu pareja. Realmente fue una concesión del activismo hacia sus principios. Y de hecho todavía hay activistas como Javier que dicen, ok, que llegue el matrimonio igualitario para todos, pero luego de que ya todos tengamos el derecho, hay que abolirlo, ¿no? Quitar esta cuestión del Estado, que también de alguna manera diferencia entre solteros y casados, ¿no? Porque pues ahora los solteros son como el patito feo, que realmente no es cierto, nos podemos divertir muchísimo. Uh-huh. Y los ¿Tú estás casado? Se pueden divertir muchísimo más, ¿no? ¿Tú estás casado, Alonso? No, yo estoy soltero. Ah, okay. Yo soy, dejé de ser casadero para volverme cazador. Muy bien, muy bien. Y yo estoy pensando por la parte legal muy seriamente en que no pasará mucho tiempo en que me case. Por lo mismo, quiero tener esa parte de protección legal hacia mi pareja. ¿Nos invitas a la boda? Claro que sí, aunque sea por estos medios electrónicos. Así es. Y bueno, pues el tiempo, como siempre, nos está comiendo. Estamos a escasos 11 minutos, 10 minutos y medio de que termine esta maravillosa charla que compartimos con todos ustedes, quienes están conectados a la Red Digital México. Y bueno, quedó pendiente lo de las marchas, ¿no? Sí, sería bueno de un par nomás decirles cómo empezó cómo está el inicio de estas marchas. Mira, existen dos inicios, el inicio internacional, que es la rebelión de Stonewall, que es de donde parte el mito, la leyenda. Que ¿Esto en cuál año fue? Eso es en el 69. Ajá. En el 69. Lo abordamos en el programa anterior. Fallece Judy Garland. Voy a contar un poco el mito, ¿no? Que es sabrosón. Fallece Judy Garland y los dolientes, era una gran jotera, entonces muere y llevan su cuerpo de Londres a Nueva York. Y la gente gay, lesbiana, trans, en aquel entonces, o la gente homosexual, o la gente queer, o la gente como queramos llamarle, en aquel entonces vivían persecuciones y racias. Llegaban a los antros, se los llevaban en furgonetas, les tomaban fotografías, publicaban esas fotografías y los nombres en los periódicos y les destrozaban la vida. Perdían el trabajo, perdían la familia, perdían todo. Entonces, era una persecución que se originaba desde tiempos del senador MacArthur, del macartismo, de querer hacer de la moral un estandarte. Cuidado, porque estamos en esos tiempos. Y lo que sucede es que la gente traía ya un gran dolor, traía un gran enojo. Llega la policía al bar Stonewall a hacer una redada, como lo hacían casi tiro por viaje. Y la gente se rebeló cuando empezó a ver que se llevaban a una cantante afrodescendiente, lesbiana, y que les decía, chicos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y no era gente blanca, no era gente privilegiada, no era gente de las grandes universidades, era la gente del pueblo. La chica travesti que ejercía el trabajo sexual, el chico latino que igual podría ser trabajador sexual o podría ser obrero, la mujer afrodescendiente, y fueron esas minorías las que se levantaron y pusieron en jaque a la policía neoyorquina. Dice el mito que fueron 3 días y 3 noches, cual cita bíblica. Durante. La cosa es que de pasar a agredir a la gente que estaba en su duelo, terminaron por estar acorralados, ¿no? Y tuvieron de alguna manera que ceder, y esto los periódicos lo llevaron a muchos lados, a todo el mundo, y a partir de ahí se tomó la idea de
primero en Estados Unidos, luego en Europa y México. De realizar una marcha en conmemoración a la revuelta de Stonewall. Y esa es una de las que comentas, que hay otra entonces. Hubo, ahora sí que hubo otras rebeliones un poquito antes de Stonewall, pero esta fue, digamos, la que llegó a todo el mundo. Y en México lo que sucede es que después del 68, los chicos que vivieron el 68 y el halconazo de los 70s se dan cuenta de no nada más de que son ciudadanos, sino de que son homosexuales, hombres y mujeres, de que algunos se trasvisten, algunos aman a otros hombres y a otras mujeres con la misma intensidad, y deciden crear o juntarse en grupos. El primero fue el Gay Liberation Front con Nancy Cárdenas, que a partir de textos que le enviaba Carlos Monsiváis desde Inglaterra, desde el movimiento inglés, pues iba educando a algunos jóvenes entre los que se encontraba Braulio Peralta, Juan Jacobo Hernández, Teresa Inchaustegui, Tina Galindo, entre los personajes que bueno, pues lo sabemos por libros, por anécdotas y por la historia oral, ¿no? Uh-huh. De eso se desprende un poco el trabajo de Sexpol que hace Antonio Cue y Braulio Peralta de empoderar el famoso awareness, que fue empoderar a la gente, que sirvió por un lado para los chicos que formaron el FAR, que algunos habían salido de estas pláticas con Nancy Cárdenas, y en el espacio que tenía Sexpol aquí en la Tabacalera se va formando Lambda a partir de la experiencia de la marcha de liberación homosexual en Barcelona en el 77, me parece, ¿no? Pues hay mucha historia, mi querido Alonso, pero se nos está acabando el tiempo y seguramente haremos parte 2, 3, 4, 5, 6 de esto. Les vamos a pedir que por favor nos haga la invitación. Hay un seminario que se va a llevar a cabo. Es el 14º seminario. Cuéntanos de qué se trata, de qué seminario es. El Seminario Histórico LGBTI Mexicano es un seminario que lo que trata es rescatar las investigaciones que se hacen en torno a la historia LGBT en México. Y bueno, pues ya llevamos 14 años haciéndolo. Nuestras sedes son Museo Memoria y Tolerancia, Museo de la Mujer, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la librería Somos Voces. Ahí, bueno, conjuntamos en distintas mesas que son multidisciplinarias. Hay mesas ya que tienen sus añitos, como Cotite de la Encarnación, que es de estudios novohispanos, Luis González de Alba, que tiene que ver con ciencia e historia, tiene que ver también la mesa Francisco Galván, que es historia y VIH, porque de repente pues son temas muy recurrentes, ¿no? Y este año está dedicado a los exilios, a las migraciones y a los exilios. Queremos saber cómo han vivido los exilios o estas migraciones los mexicanos LGBT en todo el mundo, o cómo han vivido estos exilios y migraciones los LGBT que vienen a México como país de destino o de tránsito, ¿no? Esta información, ¿dónde la podemos encontrar para inscribirme, para tenerlo previsto? Porque es hasta el mes de noviembre. Esta información la pueden encontrar en la fanpage del Seminario Histórico LGBTI, en Archivos y Memorias Diversas, y en el Taller de los Martes, que son las fanpages que más o menos manejamos. Y bueno, pues es una invitación a todos que tengan algo que escribir sobre estas historias, ya sea muy presentes o muy remotas, sobre las migraciones, ¿no? Nos podemos encontrar personajes desde época novohispana que pueden entrar en este rubro, tan solo hablando de la monja alférez, ¿no? Nada más, por citar un ejemplo. Por citar un ejemplo, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, Alonso? Me pueden encontrar en Facebook, soy muy de Facebook, como Alonso Hernández, pero bueno, para cuestiones más institucionales está Archivos y Memorias Diversas.
Así es, Pedro Nogués, ¿dónde te podemos encontrar y no para asuntos fiscales? No, fiscales no. Para temas, pues, yo soy muy activo en Twitter. Estoy como P. Nogués B chica. P. Nogués, de vizcaíno. De vizcaíno. P. Nogués de chica. B chica en Twitter. Ok, muy bien. ¿Algo que nos quieras anunciar? ¿Tu boda? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y con Alonso. Y cuando me deciden, pues ya saben dónde estoy. Sí, quedaron puntitos por ahí que quisiéramos tratar, pero si el programa durara 5 horas, nos quedaríamos con más puntitos y más puntitos. Eso nos da pie para que a Pedro y a Alonso los tendremos, si ellos así nos lo manifiestan, en posteriores charlas que estaremos teniendo aquí en la Mesa Diversa. Yo encantado. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues ustedes también por estar conectados siempre, ya saben, esta es la segunda emisión de muchas más que va a depender de la aceptación, de las ganas que tengan ustedes, de la participación que todo mundo puede tener, porque siempre lo he dicho yo, la vida es tan diversa, el mundo es tan diverso, pero todo es tan divertido, depende siempre mucho de la actitud y de las ganas que tengamos de reflexionar con inteligencia. ¿Y a qué me refiero? Inteligente es que seas tolerante, que tengas respeto y de que lo que tú compartas y lo que pienses sea verdad. Basta ya de poner siempre sombras, de poner telas, de poner gasas para tener una vivencia un tanto, digamos, no muy leal a nuestros principios y mucho menos a los de los demás. Sinceridad ante todo. Y bueno, pues la vida es tan diversa, la tolerancia debe de ser tan específica y aquí en la Mesa Diversa pues estamos todos con esa actitud. Muchísimas gracias de nuevo, Pedro Nogués, Alonso Hernández. Ya nos estamos despidiendo, estamos sobre la hora. Ya saben, Telered Digital México lleva la Mesa Diversa y nos vemos dentro de 8 días aquí en esta mesa. Diversa, divertida y concientizadora. Hasta pronto.